Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado con esta pregunta y es: ¿qué significa Jesucristo místicamente? Vamos a mirar lo que Marcos capítulo 1 versículo 1 nos enseña sobre la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vamos a crecer en el entendimiento de que esa buena noticia está hablando de algo que sucede dentro de ti y dentro de mí. Y por eso vamos a mirar y a crecer en nuestro entendimiento del significado de Jesucristo. No mirándolo como a través de la tradición de fe judeo-romana cristiana lo interpretan teológicamente y de acuerdo a su fe. No. Vamos a mirar una verdad espiritual, una verdad eterna. Y vamos a crecer en el entendimiento de cómo esta verdad espiritual nosotros la podemos reconocer, la podemos entender, cómo se nos puede revelar en nuestro hoy y nuestro presente, que entendamos el motivo, razón y verdad por la cual vivimos. Hacemos lo que hacemos por esta verdad espiritual que esta buena noticia dice de cada uno de nosotros. Comienzo con estas palabras que tengo al final. Y al final de esta descripción dice: esta buena noticia es una verdad que siempre ha existido y que siempre está disponible. Entonces, comienzo con las notas y te comparto ciertos comentarios. Y recuerda, este video es mi personal interpretación. Es por más de 10 años. Yo personalmente dejé la tradición, la religión, tal y como me había formado desde que nací. Yo fui nacido y criado como cristiano. Y a través de más de 10 años, por procurar crecer en el entendimiento de estas verdades espirituales que desde niño, desde que nací, me habían influenciado. Más de 10 años atrás tomé la decisión de ser un espíritu con Dios, de ser el templo de Dios. Y de lo único que puedo hacer es ponerlo en práctica, vivirlo, en lo que voy aprendiendo y lo que se me va revelando. Sélo, vívelo, hazlo. Y por eso, de ahí parte Universidad Cristo, esta página, este canal aquí en YouTube. Y por eso estos videos. También como mi experiencia personal y como mi interpretación personal. Por eso no quiero decir, o con eso no quiero decir que es como estoy siendo un sensacionalista, me estoy dejando llevar por mis emociones y me estoy sacando entonces todas estas ideas de la manga, como decimos en puertorriqueño. No, como decimos, me la estoy inventando. No, lo que estoy compartiendo es sabiduría espiritual que por miles de años anteceden las historias que desde que yo nací me influenciaron. Y esa historia es la historia de Jesucristo. Y por eso vamos a ver lo que este personaje espiritualmente representa
en el contexto de una enseñanza espiritual que históricamente, o que por eso podemos decir eternamente, siempre ha existido y en el momento de nuestro presente es vigente. Así que volvemos a la pregunta: ¿qué Jesucristo representa místicamente? Marcos 1:1 nos dice: el principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. La buena noticia significa el despertar personal, el despertar de tu mentalidad y realización de que tu verdadera naturaleza es divina. Y esto tiene un peso porque nosotros desde que nacimos, ¿cuál es nuestra verdadera naturaleza? Pues yo, a la persona que vemos en el espejo, ese soy yo, y ves, y en este cuerpo. Y desde que nosotros nacimos, hemos sido condicionados a vivir apegados a este cuerpo, a todo lo que el mundo nos condicionó a creer, tanto exteriormente como interiormente. Y nosotros en este cuerpo y en ese apego somos ignorantes de nuestra verdadera esencia espiritual o naturaleza divina. Y por eso, a través de la historia, se ha querido compartir a través de parábolas, de cuentos, de historias. Se ha querido compartir esta unidad, esta verdad, para concientizar al discípulo, a la audiencia, para concientizarnos a nosotros, a nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera naturaleza espiritual. Y por eso esta buena noticia tiene que ver, ¿ves?, con cada uno de nosotros y lo que sucede internamente. Y por eso un despertar. Y vamos a ver entonces qué causa ese despertar. El despertar de tu mentalidad y la realización, ¿ves?, el reconocimiento, el entendimiento, el por qué tú entonces vives por tu verdadera esencia, la espiritual, la divina. Y por eso entonces en unidad, ¿ves?, en ese reconocimiento, en esa revelación, en ese entendimiento, entonces tus acciones demostrarán, ¿ves?, ese nuevo nivel de mentalidad. Y por eso volvemos a la pregunta: ¿qué Jesucristo representa místicamente? Y recuerda, y por favor toma un tiempo, si al escuchar esta palabra místicamente o místico, es como, no, antes de definir o de imponerle tal vez lo que tú has escuchado de otras personas, no, dale pausa a este video y abre tu internet y busca qué significa místico o qué significa ser místico. Y un místico es la persona que busca unión, ¿ves?, unidad, ser uno, ser en el mismo espíritu, en la misma esencia de la realidad que llamamos Dios. Un místico es uno con Dios. Y por eso, ¿qué representa Jesucristo místicamente? Jesucristo es el símbolo de la divinidad humana. Esta buena noticia, ¿ves?, esta buena noticia de ese despertar en ti, en mí, es en este símbolo. Jesucristo representa esa verdad en tu interior. Esa divinidad humana
que está en ti. Y que a través de estas historias, a través del Evangelio de Marcos, nos quiere expresar esa realidad. Y a través del Evangelio de Mateo, de Lucas y de Juan. Y por eso crezcamos en el entendimiento de Jesucristo como el símbolo de tu humanidad divina. Jesucristo Jesucristo es el símbolo para ayudarnos a descubrir nuestro Cristo interior. Vemos Jesucristo, Jesús, la naturaleza, representación de la naturaleza humana. Cristo, la esencia divina en la humanidad, que por eso necesita ser descubierta, o como vemos en los evangelios, necesita resucitar. Y vemos que es el lenguaje metafórico en las historias para describir lo que necesita suceder dentro de uno, que lo llamaríamos, por ser una realidad espiritual, por eso lo llamamos, ¿ves? Ese despertar. ¿Y qué es un despertar? ¿Ves? Ese nuevo ánimo, esa fuerza, esa nueva motivación, inspiración, aliento, ánimo, esa nueva voluntad, esa chispa, esa energía que entonces motiva a uno a ser. Y por eso Jesucristo es el símbolo para ayudarnos a descubrir esa versión en nosotros, esa versión divina en nosotros. Desapegarnos de la versión natural, apegada al mundo material y apegada al egocéntrico uno, al egocéntrico ser, para y por descubrir y ser uno en esencia con la realidad que es Dios y Padre y su voluntad. Y por eso descubrir y ser Cristo. Y por eso la enseñanza, el evangelio, la buena noticia es de descubrir esa mentalidad crística, la mente de Cristo formada en uno. Jesucristo místicamente representa la conciencia pura, la verdadera naturaleza del ser libre de limitaciones, identificaciones y apegos. Jesucristo representa nuestra pura forma de pensar. Y cuando miramos, ves, en nuestro hoy, en nuestro ahora, en este momento, cuando tú miras y meditas en el día, la multitud de pensamientos que tú has tenido hoy y que yo hemos tenido, ¿cuál ha sido la fuente de esos pensamientos? Y muchas veces es lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que pasó hace 3 años atrás, o lo que yo estoy esperando que pase en 2 días o en 2 meses, ¿ves? Y siempre estamos o atrás o adelante, y siempre estamos siendo influenciados en nuestra mentalidad presente por ilusiones y fantasías. Cosas del pasado, cosas del futuro, y en el presente nuestra mentalidad distraída. Nuestra mentalidad, ¿ves?, no está en la unión divina. No está en la congruencia y coherencia espiritual que presente es. Y por eso Jesucristo representa, es el símbolo, es el personaje para llevarnos a esa mentalidad en nosotros de pureza en el presente.
de intención, de claridad, por la verdad, anclada en el momento ahora. Y por eso Jesucristo representa esa conciencia pura, nuestra verdadera naturaleza del ser libre de limitaciones y apegos. Cristo, formado en nosotros, es el Espíritu que te da vida. Así como lo vemos en 1 Corintios 45. Y a lo que se refiere es, ¿ves? Esa motivación en ti a través del día a la correcta, perfecta, justa acción. ¿Ves? Ese espíritu, es esa fuerza. Cristo representa esa fuerza, esa voluntad que te inspira, esa creatividad en ti que te motiva a crear nuevas acciones puras, buenas, dadivosas, sinceras, honestas, en paz, en amabilidad, en calma, distintas a tu viejo ser, ¿ves? A ese viejo ser apegado, ansioso, limitado, condicionado. Y por eso esta buena noticia, la buena noticia, el evangelio de Cristo, ¿ves? El Hijo de Dios, una enseñanza espiritual que lo que está describiendo es eso que naturalmente sucede en el ser humano y que a través de los personajes nos describen las historias, estas verdades emocionales de la vida presente. Y por eso las verdades emocionales son invisibles. Y ese es el término, verdades espirituales. Para empoderar a la persona en su presente, a que se responsabilice, a que crezca, por eso a que madure, a que cambie, a que mejore. ¿Por qué? Por lo entendido y comprendido. Y tenga dominio propio, dominio de sí mismo, dominio de sus emociones, de sus sentimientos, dominio de su forma de pensar. Y por eso Cristo, como el símbolo de tu divinidad presente, por la cual debes ser en lo que resta de vida. Y por eso Cristo es ese espíritu en ti. Cristo, como el Hijo de Dios, representa en ti esa fuerza interior, la esencia de nuestro ser, esperando ser expresada, esperando alumbrar, esperando como uno es sal, ves, sazonar, esperando como uno es luz, ves, alumbrar con las acciones, dar a manifiesto la realidad de la verdadera naturaleza y esencia, quien uno es, en unidad con Dios, porque estamos en la presencia, en el reino de Dios. Cristo es lo que surge dentro de nosotros. ¿Ves? Por cuanto estamos hablando de estas verdades espirituales, que como decía hace unos minutos, son verdades de nuestra vida natural, de nuestra vida emocional. Por eso Cristo es eso que surge en nosotros, ¿ves? Esa nueva voluntad, ese ánimo, no surge así como decir de magia, como muchas personas
a través de las creencias y tradiciones de fe, ¿ves? Esperan que Cristo los ayude, los cambie, que el Espíritu Santo venga y haga algo por ellos. Cuando naturalmente, tanto el Espíritu Santo como la esencia del reino de Dios y de Cristo formado en uno, como la buena noticia de la cual estamos hablando, surge gradualmente en uno. A través de esa nueva mentalidad que se va formando, a través del anuncio, a través del entendimiento de las enseñanzas espirituales para vivir una vida recta. Como lo vemos si ponemos como ejemplo el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Tenemos tantas enseñanzas que podemos asimilar y poner en práctica. Y va a requerir, ¿ves?, ese dominio propio. ¿Para qué? Para que en cada momento, ¿ves?, a través del día, cuando surja la oportunidad de la acción perfecta, de cumplir con el deber, porque reconozco la presencia del reino de Dios aquí ahora y por vivir en unidad a esa esencia que es presente, por ser uno con el espíritu de vida que es, ¿ves?, en Cristo, en esta mentalidad, entonces así se crece, así se vive, se tiene esa experiencia de cómo el Espíritu Santo verdaderamente te separa, te santifica. ¿Por qué? Porque tu conciencia, tu nueva forma de pensar te motiva a las acciones virtuosas, a vivir rectamente, puramente, sinceramente, por la verdad que comprendes y entiendes. Y así naturalmente surge, como decía, Cristo es lo que surge dentro de nosotros. Es una nueva actitud diaria de estar preparados y receptivos a la voluntad de Dios. Es como uno reconocer que siempre ha sido, ¿ves?, siempre ha sido, siempre es y siempre será la voluntad de Dios. Y desde que yo nací, ¿ves?, se formó mi voluntad. Y fui condicionado a mi apego, a mi ego, a mi beneficio, a mis deseos, a mis gratificaciones. Y eso hizo mi identidad y mi voluntad. Y uno en la voluntad de uno estaba distinto o estaba fuera de la voluntad de Dios. Y lo pongo como así, ¿ves? Y entonces la enseñanza o este evangelio es para unificar, ¿ves? Como leíamos aquí, es una nueva actitud de vida diaria, de estar preparados y receptivos a la voluntad de Dios. Y por eso dejar mi voluntad, mi apego, mis deseos, mis justificaciones, mis razones, dejar mis temores, dejar mis ansiedades, dejar mis inseguridades, dejar mis caprichos, ¿ves? Dejar todo eso por lo cual he sido apegado, condicionado y formado. Y ser uno, hacer de mi voluntad la voluntad de Dios. Y por eso estar consciente en el presente. ¿Ves? Una nueva actitud diaria, un nuevo estilo de vida. Y estar preparados y receptivos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque diariamente
estar preparados porque va a venir otra ocasión y va a venir otra situación. Y cuando uno está guiando, o cuando uno está haciendo compras, o cuando uno va al gimnasio, o cuando uno está en la librería, o cuando está reunido con hermanos de la congregación de fe, o cuando vas a un juego de pelota, o cuando vas al banco, o cuando estás descansando, ¿ves? En todo lo que uno está haciendo constantemente, como nos dice aquí, estar preparado, porque la vida constantemente está, como decir, tic, toc, caminando diferentes acciones, y es estar preparado para qué, para corresponder conforme a la presencia divina que es. Y hacer de mi voluntad preparado, despierto, consciente en mi presente, ¿ves? Hacer de mi voluntad esa voluntad divina de Dios, esa acción justa, pura y perfecta. Y demostrar, ¿ves? Esa buena noticia cumplida en ti y en mí. Demostrar la mente de Cristo formada en uno. Cristo formado en ti significa tu estilo de vida intencional, cumpliendo el deber, la voluntad de Dios en cada momento y decisión, porque estás consciente de su presencia. Es hacer tu voluntad, la de Dios. Es tu transformación radical, ¿ves? De perspectiva. Dejar mi voluntad por unirme a la perfecta, a la divina. ¿Y dónde está esa humanidad divina? Está en ti y en mí, esperando en nuestra próxima acción hoy de ser manifestada. Nuevamente, yo interpreto la historia de Jesucristo como el estado espiritual al que todos podemos acceder mediante la práctica espiritual y la transformación interior. A diferencia, como decía, de la fe y la tradición y la interpretación teológica de Jesucristo. Esta buena noticia es una verdad que siempre ha existido y siempre está disponible. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.